Bueno, en este video abordaremos un tema dentro del área de cálculo diferencial, denominado el teorema de valor medio. Para comenzar, tenemos algunas definiciones o, como se dice, activación de conocimientos antes de dar la explicación sobre el tema. Tenemos lo que es una recta secante. Es una recta que corta en dos puntos de la gráfica. Una línea tangente, que es una recta que corta en un solo punto de la gráfica. Y como último punto tenemos la continuidad de una función. Ahora bien, nos vamos a dirigir a GeoGebra. Bueno, nos encontramos en GeoGebra. Iniciaremos construyendo una función. En este caso, una parábola que sería 2x al cuadrado menos 2x. Ya. Podemos trabajar con la gráfica de este modo, pero para que sea un poco más cómodo, vamos a definir límites. En este caso sería de -1 hasta 2. Ya, como podemos ver, la función se cortó. Ahora bien, vamos a trazar dos puntos. En este caso, el punto A que se encuentra en -1,4 y el punto B que se encuentra en 2,4. Ahora bien, vamos a trazar una recta que pase por estos dos puntos. Como ya lo mencionamos anteriormente, esta sería una recta secante. Ya, la, el teorema nos dice que la derivada de la función, en este caso nos daría como resultado 4x al cuadrado menos 2x, sería la pendiente a la curva, que pasa más o menos, bueno, que corta en un solo punto de la gráfica. Ahora bien, sabemos que el teorema nos dice que la derivada de la función tiene que ser paralela a la recta secante. Ya, vamos a ver. Y vamos a pararle aquí. Como podemos observar, la derivada de la función sí es paralela a la recta secante. Ahora bien, el teorema nos explica que al ser derivable en los intervalos de a b cerrados, también tiene que haber una recta tangente de modo que pase por toda la gráfica. En este caso tenemos el punto C, que como podemos observar si le movemos, corta en un solo punto de toda la gráfica. Entonces, esa sería nuestra demostración. Listo. Una vez explicada el teorema en GeoGebra, vamos a volver a las presentaciones de PowerPoint a explicar teóricamente lo que es el teorema. Ya. El teorema del valor medio nos dice, sea f una función de variable real que satisface las siguientes propiedades. Primer punto, f es continua en el intervalo cerrado de a y b y es derivable en el intervalo abierto de a y b. Por tanto, existe por lo menos un punto C que pertenece a AB con intervalo cerrado, perdón, con intervalo abierto, tal que la derivada de f de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Para reforzar un poco más lo que es el teorema del valor medio, tenemos un ejemplo. Nos dice, analice qué valores satisfacen a la función f de x es igual a x al cubo menos 5x al cuadrado menos 3x en el intervalo 1,3 cerrado. Bien, vamos a empezar con la solución. Nos dice que f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado y menos 3x. Es decir, que es continua en 1,3 con intervalo abierto. Mientras que la derivada de f de x, en este caso 3x al cuadrado menos 10x y menos 3, es derivable en 1,3 en intervalo abierto. Bueno, nos dice que como f cumple con el teorema del valor medio, se obtiene al menos un valor
para C que pertenece al intervalo de 1,3 abierto. Ya. Ahora reemplazamos los puntos. La derivada de f de C es igual a f de 3 menos f de 1 y 3 menos 1. Acá tenemos la solución reemplazando los puntos, que f de 3 nos da menos 27 y f de 1 nos da a menos 7. Y bueno, 3 menos 1. Resolviendo eso tenemos que nos da el valor de menos 10. Ahora bien, tenemos la derivada reemplazando x con el punto C. Vamos a reemplazar valores o bueno, sacar sus raíces, que en este caso sería 3x menos 7 y x menos 1. Las dos raíces las igualamos a cero y obtenemos que C vale 7 tercios y C2 vale 1. La solución a este problema sería 7 tercios únicamente, ya que nos dice que tiene que estar dentro de 1,3. Si se preguntan el valor de C2 es igual a 1, no entra en este caso porque el intervalo es abierto, por tanto no cumple con los requisitos. Y eso sería todo.